Para comprender un poco más los conceptos, vamos a crear un proyecto y vamos a tratar de explicar cada uno de los diferentes componentes de qué es una clase y de qué es un objeto. Entonces creemos un proyecto. A este vamos a colocarle el nombre de clases, objetos, y dentro del inspector del proyecto vamos a ir a la carpeta src o a la carpeta source. Vamos a crear dentro de ella un package. Este package le vamos a colocar paquete. Recuerden que los packages son utilizados para estructurar y darle un orden a nuestro proyecto. Y que en esencia son carpetas. Dentro del package vamos a crear una nueva clase. Y a manera de ejemplo vamos a crear una clase que se llame gelatina. Dentro de nuestra clase gelatina, recuerden que vamos a colocar los atributos y los métodos. Entonces coloquemos por acá primero un comentario que diga atributos. Y debajo de los atributos viene algo que se denomina los métodos. Muy bien. Una gelatina puede tener dos atributos básicos que serían el color y el sabor, y tenemos que encontrar el tipo de dato perfecto para poder almacenar estos dos atributos. Entonces el color y el sabor se pueden expresar mediante texto. Eso quiere decir que el tipo de dato que vamos a utilizar son strings. Entonces coloquemos acá color y otro string para el sabor. Ya entonces tenemos los atributos o características de nuestro molde gelatina. Ahora bien, vamos a crear métodos. Los métodos van a permitir que nosotros primero establezcamos los valores de los atributos y también obtengamos esos valores de los atributos. Pero también podemos crear nuestros propios métodos. Inicialmente vamos a crear dos métodos muy comunes. Unos son conocidos como los métodos getter para obtener la información de los atributos y otros los métodos setter. Entonces los métodos getter vamos a crearlo por acá. Método público que nos va a retornar un string. Vamos a escribirlo bien. Y le vamos a llamar getColor. GetColor no necesita ningún argumento de entrada, pero sí va a retornar un atributo. Y ese atributo es el color. Para hacer referencia a el atributo color que hace parte de la clase gelatina, entonces vamos a utilizar la palabra reservada this.color. De igual forma, vamos a crear otro método para obtener el sabor. Entonces, utilizamos el modificador public. Vamos a retornar un string. Y vamos a obtener el sabor. Como parámetro no necesitamos nada, pero sí necesitamos retornar el atributo sabor. Para hacer referencia al atributo sabor que hace parte de la clase gelatina, entonces colocamos la palabra reservada this.sabor. Punto y coma. Finalmente vamos a crear otro método. Estos son muy convencionales, los métodos getter. También hay otros dos métodos que nos van a permitir configurar o setear la información, y esos son conocidos como los métodos setter. Entonces vamos a crearlos. Vamos a colocar aquí métodos getter y por acá debajo los métodos setter. Muy bien. Entonces un método setter, ¿sí?, va a ser de naturaleza pública, no va a retornar nada y se va a llamar setColor. Con esto vamos a nosotros a configurar un color en específico. Entonces vamos a utilizar como argumento de entrada un string que se llame C. Y a nuestro atributo color le vamos a decir que va a ser igual al color de entrada a esta función o a este método. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente método, que va a ser de naturaleza pública, no va a retornar nada y se va a llamar setSabor. Como argumento requiere un string y le vamos a colocar S, y ese string S se va a guardar directamente a nuestro atributo sabor. Para hacer referencia al atributo sabor le decimos this.sabor y este va a ser igual a S. Ok,
Con esto, entonces ya tenemos la estructura generalizada de una clase o una plantilla. Entonces recuerden, tenemos unos atributos, en este caso color y sabor, tenemos unos métodos o funciones, en este caso hay dos tipos de métodos, los getter y los setter. Los getter serían para obtener el valor del atributo y los setter para configurarle el valor a esos atributos. Adicional a eso también podemos crear otro nuevo método. A esto le vamos a llamar un método para obtener toda la info de nuestros atributos. Entonces vamos a crearlo de naturaleza pública, no va a retornar nada y se va a llamar mostrar info. Vamos a hacer un poco de zoom. Ok, dentro de mostrar info nosotros vamos a utilizar outs para mostrar la información. Entonces vamos a colocar la información de la gelatina es dos puntos. Y en otra línea, utilizando otro out, vamos a obtener el sabor y vamos a obtener el color. Pero de hecho, si nosotros estamos utilizando métodos que nos van a permitir acceder a nuestros atributos, que es la forma correcta, no deberíamos de acceder directamente a los atributos así, sino obtener el sabor y vamos a concatenarle el obtener el color. Muy bien, con esto ya tenemos una plantilla generalizada, pero adicional a esto nos falta algo que se denomina el método constructor. Bien, el método constructor vamos a dejarlo para la siguiente clase. Por ahora, para poder ver en funcionamiento esta plantilla que acabamos de crear, vamos a nuestro paquete a darle clic derecho y creamos una nueva clase dentro de él. La clase se va a llamar principal. Y dentro de la clase principal vamos a crear el método que ejecuta todo, que es el método main, public static void main. Y vamos a crear, ¿sí?, una instancia a partir de nuestra clase. Esto también es conocido como crear un objeto a partir de una clase. Recuerden que esto también se llama instancia. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Piensen, por ejemplo, cuando ustedes van a declarar una variable tipo string. Ustedes primero colocan el tipo de dato string, luego colocan el nombre de la variable, y luego le van a asignar una información que puede ser un texto. De igual forma, nosotros podemos crear un objeto siguiendo la misma estructura. Primero vamos a indicarle cuál es el tipo de dato. El tipo de dato, cuando vamos a crear una gelatina, tiene que ser de la clase gelatina. Y le vamos a poner un nombre que va a ser G1. Gelatina G1 va a ser nueva a partir de la clase gelatina. Esto hace referencia al método constructor que lo vamos a estar explicando un poco más adelante. Luego le decimos a la gelatina 1 que vamos a configurarle un color. Entonces vamos a colocarle un color verde. Y a esa gelatina 1 vamos a configurarle un sabor. Y ese sabor va a ser limón. Ok. Al igual que creé una gelatina, puedo crear cientos, miles de gelatinas utilizando el mismo molde. Y en esencia, esta es la gran importancia que tiene la programación orientada a objetos. Entonces vamos a poder generar múltiples objetos a partir de una misma clase o plantilla. Entonces, las funcionalidades, ¿sí?, ya aquí le agregamos las características, pero vamos a agregar funcionalidades. Las funcionalidades, recuerden que también se pueden acceder de igual forma que nosotros hicimos con estos métodos. Entonces vamos a decirle a G1 que nos muestre la info. Como es un método que no retorna nada de información y que internamente el método lo que hace es mostrar en pantalla
la información de la gelatina, tanto de sabor como color. Entonces vamos a tratar de ejecutar este método main para verificar cómo funciona. Ok, en la parte inferior podemos darnos cuenta que la información de la gelatina es sabor limón, color verde. Vamos a crear otra gelatina. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a crear otra instancia de la clase gelatina. Entonces gelatina, vamos a llamar otra gelatina 2. Va a ser nueva a partir de la clase gelatina. Y le vamos a decir, mire gelatina 2. Yo quiero que usted tenga un sabor a naranja. Y que usted tenga un color amarillo. Nuevamente le podemos decir, mire gelatina 2, usted tiene una función que me va a permitir mostrar la información. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a obtener la información de dos gelatinas. Entonces, la primera es una gelatina de sabor a limón y de color verde, y la segunda es una gelatina de sabor naranja y que tiene color amarillo.